Soy Arturo Lince, el moderador de este panel de artistas ilustres. Nací en la ciudad de Colón, en la República de Panamá, pero me crié en Brooklyn, New York, y ahora vivo entre Atlanta y Portobelo, Panamá. Soy artista, educador, investigador cultural y profesor emérito de Spelman College. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Fahamu Peku por organizar este importante evento y también por dar vida a Dama, un concepto único de un museo virtual dedicado al arte y la cultura de la diáspora africana. Muchas gracias, Fahamu, por ser tan inteligente. También quiero agradecer a los tres panelistas por dar su tiempo este domingo para estar con nosotros en esta conversación. Finalmente, agradezco a ustedes, la audiencia, por acompañarnos. El tema que abordaremos hoy se centra específicamente en el impacto de la comunidad afro-latina en la cultura afro-latinoamericana, pero también en el continente americano en total. Francamente, decir afro-latino para mí es redundante. No hay América Latina sin África. Desde las riquezas obtenidas por medio de labor forzado durante la época de esclavitud hasta hoy en día, nuestra comida cosechada por trabajadores agrícolas mal pagados, hasta la música, la danza, la poesía, la literatura, las ciencias, las artes plásticas. En todos lugares los descendientes de África han modelado la rica cultura que llamamos hoy en día América. Para más información sobre las contribuciones de África a América, sugiero a todos ustedes que chequean la serie de conversaciones en línea organizada por Urena Bess, una de nuestras panelistas. Espero que Urena brinde más detalle sobre su serie, que es una serie muy, muy importante, una serie. Pero el tiempo es corto. Vamos a comenzar. Primero, le pido a cada panelista que se presenten brevemente. Por favor, decirles quiénes son ustedes, a dónde nacieron, a dónde viven, su ubicación en el arte, a qué se dedica, todo lo que ustedes quieren decir. ¿Okay? Incluso exponiendo obras de arte. Imna, ¿por qué tú no empiezas, por favor? Cómo no, un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí y compartir con mi gran amigo Arturo Lince y con el museo. Yo me identifico, yo soy profesora emérita de Eastern Connecticut State University. Esto es en Connecticut, Willimantic, Connecticut. Así que tengo la gran fortuna de estar retirada. jubilada, como se dice en español. Exacto. Sí. Con júbilo. Mira, aquí hablamos Spanglish también, así que no te preocupes. No hay problema. Bueno, hablando de la identidad, yo me identifico como mujer negra puertorriqueña, nacida de la parte costa de Guayama de Puerto Rico. Mi descendencia, como la de todos ustedes y los puertorriqueños, es, en mi caso, taíno, español y africano. Como artista trabajo el grabado, hago libros, hago instalaciones, mi entrenamiento fue básicamente, ha sido en el grabado, hago litografía, colografía, calcografía y silografía. En términos generales trabajo con metal y trabajo con la madera. Imprimo en tela
como imprimo en papel. Hago esculturas en barro, me encanta el barro. Y también hago esculturas con papel manufacturado y en cáustico. Cojo todos esos elementos y entonces creo instalaciones. Mi desarrollo artístico ha sido más bien, lo he puesto en función de la conexión con la conexión entre el continente africano y la diáspora. En un intento de tener sentido mi propia identidad puertorriqueña caribeña, he viajado a través de las Américas, el Caribe y África buscando esos elementos culturales que me conectan con la diáspora. En 1997 viajé a Ghana por primera vez y puse pies en los calabozos del castillo del Mina y es en la puerta sin retorno, que es básicamente el portal donde al final cogían a los africanos esclavizados, los metían por ahí para coger e ir en los barcos. Para llevarlos a las Américas, en ese instante, parada en ese sitio, me dio un tremendo escalofrío. Y me di cuenta de que mi espíritu estaba regresando a una escena de incalculables atrocidades que sentí, que sin duda tenía una conexión espiritual con mis ancestros. Y como parte de eso, mi obra ha estado reflejando esa experiencia. La obra que tienen aquí presente se llama Hilo Ancestral, el Legado. Esto está hecho con papel fundido, con grabado en madera. Los grabados al fondo están impresos en tela de satín. Están los frames, los marcos. Los marcos están, eso es tela quente, tejido quente con adinkra, los símbolos de la gente acá reclamando su pasado. Los botes, construcciones en tela metálica y representan las orillas que vinieron acompañando, guardiando a la gente que a través del proceso del viaje, de la travesía de un lado al otro. El próximo, ¿tú vas a poner uno? ¿Vas a poner el slide? El otro slide. Ok. Bueno, el otro básicamente es los ancestros del pasaje que brega directamente con el viaje del medio pasaje a través del intermedio, the middle passage. Muy bien. Oh, there it is. Ok, gracias, gracias. Muy agradecida. Cuenta de esto, dígame. Ok, esta pieza se llama Los ancestros del pasaje, un viaje redentor a través del pasaje medio. Y estos son los ancestros, esculturas en barro. Las esculturas en barro son 27 de ellas. Y noten que las manos están extendidas y lo que los ancestros están diciéndonos que tenemos nosotros dones y talentos, que nos acordemos de eso. Y en la parte de atrás hay una colografía, y eso es una serie de 30 colografías, y notan de que la gente están todos mirando y ellos son testigos de estos sucesos que a veces en la historia nosotros nos olvidamos y no reclamamos. De la misma forma que nosotros reclamamos la gloria, deberemos también reclamar el dolor para poder entonces honrarlo, aceptarlo y build from there, movernos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buena presentación. Urena, favor de presentarte, por favor, a la audiencia y a los otros compañeros. No sé. Está en mute. Sí, ahora sí. Ajá. Yo soy Urena Kenke Besgale, panameña. Para hablar de mi ancestralidad, tengo que decir que soy descendiente de panameños, de jamaicanos, trinitenses y barbadienses, y ahí estoy yo.
Entonces, en el área de mi relación con el arte ha sido desde muy pequeña, porque crecí en un ambiente rodeado de personas vinculadas a la cultura, al arte, a la música, y eso de alguna manera ha desarrollado esa pasión por creer, de alguna manera, que ese conocimiento que hemos de alguna manera desarrollado responde a esa herencia ancestral que de alguna manera nos brinda la oportunidad de poder abrir otras puertas para lograr el desarrollo. Como productora me encargué de desarrollar el proyecto Conexión Caribeña como productora ejecutiva, productora general, que era un proyecto de televisión vinculado o dedicado a promover la cultura y la herencia caribeña en Panamá. Como defensora de derechos humanos, he recorrido más de 20 países en 4 continentes en la promoción y el posicionamiento y visibilización de los derechos humanos de los afrodescendientes, especialmente de las juventudes y de las mujeres. Fui directora hasta hace poco de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, donde me encargué o me preocupé primero por trabajar y fortalecer la unión entre la sociedad civil afropanameña, el fortalecimiento de la misma, también generar los mecanismos para poder lograr la medición y una radiografía clara de las principales necesidades de las poblaciones afrodescendientes en Panamá. Y aparte de eso también trabajé y lideré el proceso de negociación para la aprobación del proyecto para la inclusión del aporte de los afrodescendientes históricos a la currícula formal educativa a través de una cooperación técnica con la cooperación española que se va a desarrollar posteriormente por la nueva directora y nuevos equipos para poder lograr visibilizar el papel de los africanos y los afrodescendientes a la construcción no solamente de la sociedad panameña, sino de las otras sociedades. Y también me enfoqué mucho en lo que era el desarrollo comunitario, con los programas de piloto de turismo, que también van a ser desarrollados en la comunidad de Bastimento en Bocas del Toro y Cacique en Portobelo. Aparte de eso, en la actualidad soy la primera mujer negra que ingresa al grupo de expertos del Protocolo de San Salvador, de la OEA, que son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la región, del continente. Y bueno, estoy trabajando en la actualidad, explorando nuevas posibilidades con personas increíbles para poder seguir haciendo esa labor de empoderamiento desde el sector privado. Así que esa soy yo por una vez. Sí, pero muchas gracias por el espacio. No dijiste que eres de Colón, de mi pueblo. Ah, soy colonesa, claro, es verdad. Dije toda la ancestralidad caribeña, pero lo más importante, soy colonesa. Eso es. No, pero Urena, hágame el favor de hablar un poquito más de la serie de conversaciones que tú has organizado. Bueno, nosotros desde la Secretaría, ahora a la Secretaría le corresponde seguir, pero esa fue una iniciativa, la verdad el proyecto se iba a llamar Diálogos Afrodiaspóricos, pero se decidió al final llamarlo Diálogos Diaspóricos, quizá podemos desarrollar ese tipo de diálogo después, pero Diálogos Diaspóricos de alguna manera se convirtió en esta ventana para poder tener esta discusión sobre diferentes aspectos importantes en la vida de los afrodescendientes, no solamente en Panamá, sino en la región y el continente. Contamos con la presencia de Arturo, quien con otros grandes artistas de la región pudieron compartirnos el poder que tiene el arte para poder lograr alcanzar la justicia y la paz. Fue muy positivo esa conversación. Y bueno, la idea es seguir trabajando con el Banco Interamericano a través de la plataforma Somos Afro. Sé que la nueva directora en su momento va a seguir desarrollando diálogos. En este momento, desde la Secretaría, ella está trabajando lo que va a ser una capacitación, un diálogo sobre un documento importante que tiene la UNESCO, que se llama El Olvido de la Memoria. Y bueno, es una labor importante la que hay que seguir haciendo para poder sensibilizar y concienciar a la población de la importancia de autorreconocerse como afrodescendiente y de reclamar esa ancestralidad africana que nos va a permitir tener una fotografía clara de cuál es la situación de los afrodescendientes en nuestro país y también en la región. Hay una ronda censal que se va a realizar, esperemos que entre el 2021 o 2022, no sé cuándo, pero es importante tener esa fotografía porque es la radiografía que le permite a los estados el poder visibilizar el racismo y la discriminación estructural y generar esas políticas que nos permiten de alguna manera reducir
o en el caso más positivo, desaparecer esas brechas históricas que no permiten que la población afro, con todo ese gran potencial que tenga, que tiene, pueda lograr ese logro y esa plenitud en el desarrollo y en el bienestar, que es la palabra correcta para lo que nosotros aspiramos. Bien. Muchas gracias, Brena, muchas gracias. Y Gustavo. Ok, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes. Bueno, yo soy un negro nativo de Portobelo, tengo 41 años de edad y bueno, desde 1997, 96, 97, pertenezco al Taller Portobelo, este colectivo de arte fundado por el doctor Arturo, la fotógrafa Sandreleta y el pintor Yaneca de Portobelo. Y bueno, y entonces toda mi trayectoria artística ha sido en este colectivo, ¿no? A lo largo de los años he podido ir abarcando mucha experiencia y compartiendo vivencias con diferentes colectivos, diferentes intercambios culturales que hemos logrado a lo largo de estos veintitantos de años de funcionamiento del taller como colectivo, y también enfocándome en 4 pilares fundamentales, ¿no? Que son la parte artística, la parte cultural, la parte social y la parte económica, porque el taller Portobelo como tal cubre esos cuatro elementos, ¿no? Y bueno, más que todo, mi trabajo como artista ha sido dar a conocer nuestra cultura, específicamente el baile Congo, darlo a conocer a través de nuestro arte y también dar a entender que podemos vivir de nuestra cultura, que como negros tenemos una cultura y esa cultura nos permite vivir de alguna u otra manera. Por lo menos en mi caso, desde que yo empecé en el taller Portobelo, no he hecho otra cosa que vivir del arte, no trabajar como pintor. O sea que prácticamente ser pintor es mi oficio en todo estos 20 y pico de años que tengo como miembro del taller Portobelo, y eso me ha hecho ir adquiriendo experiencia, conocer más gente y tener la posibilidad de ir difundiendo nuestra cultura, ¿no? La pintura que ven, para hablar un poquito ahí de la pintura que ven al fondo, esa es una pintura que por allá de mis primeros años, creo que es antes del 2000, y la que estaba anterior se llamaba La Danza del Río, que tenía que ver con los viajes que hacían los congos de palenque en palenque, y bueno, en esa travesía se detenían en algún lugar a bailar, a celebrar y a compartir. Esta que ven aquí es una imagen de 3 congos escondiéndose. Eso es para el miércoles ceniza, 3 congos escondiéndose del diablo porque están en alguna parte de la selva donde hay una ruina o una fortificación del periodo colonial. Y bueno, entonces eso es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es rescatar, preservar y difundir el arte a través de la pintura, y bueno, con el colectivo, ¿no? En el colectivo Taller Portobelo. Así que ese es mi currículum artístico, y muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Gustavo, habla sobre el mural en México, por favor. Bueno, después de estos tantos años compartiendo con el Taller Portobelo y con otros artistas en diferentes países, tuvimos la oportunidad de viajar a México en 2 ocasiones, primero en el 2019 a México CDMX, en el Centro de la Imagen a pintar un mural que en realidad era una exhibición de fotografías, pero al curador se le ocurrió arriesgarse un poquito más y entonces introducir un mural en lo que era el lenguaje de la exhibición. ¿Esto qué significaba? Que si el mural resultaba, la exhibición era un éxito, y si el mural fracasaba, obviamente la exhibición fotográfica sería un total fracaso, porque era una exhibición fotográfica cargada de mucho material afroamericano que ha sido oculto durante muchos años, por lo menos en países como Argentina y estos países que han blanqueado su negritud. Entonces era una exhibición que se extendía desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. Entonces tenía mucho trabajo afroamericano que no se conocía.
Y bueno, la exhibición resultó un éxito, el mural también, y entonces a partir de ahí fuimos invitados nuevamente a Puebla al Museo Amparo a trabajar con otro mural, ¿no? Y bueno, fue un proyecto muy importante. Primero porque de todos los trabajos que yo había hecho como artista, no había logrado hacer algo de esa magnitud, ¿no? O por lo menos en un país como México, que según lo que entiendo en México, la negritud es un 1%, pero ese 1% es como 5 veces la cantidad de habitantes de Panamá, porque acá en Panamá somos solamente 4 millones de habitantes, entonces un 1% de negros en México sería como 20 veces la cantidad de habitantes de Panamá, ¿no? Entonces fueron unos trabajos que estaban cargados de mucha presión por el temor al contenido que se iba a hacer en esos murales, ¿no? El temor a sobrepasarnos o el temor a poner algo que no llenara las expectativas. Bueno, pero gracias a Dios y con el contubernio que tuvimos en los dos grupos de pintores, y gracias a Baltasar Castellano Melo, un excelente pintor allá mexicano, y Olga Manzano, que fueron nuestros compañeros, pudimos sacar esos proyectos adelante, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, eso viene siendo uno de los proyectos importantes que se ha logrado hacer en el extranjero, aparte de los intercambios culturales que empezamos haciendo con las universidades en Atlanta, ¿no? Entonces, por ese camino vamos por ese camino de tratar de poco a poco ir extendiéndonos y tener la posibilidad en algún momento de poder transmitir todo este conocimiento a nuevas generaciones, ya sea de manera particular o con la creación de alguna escuela más compacta donde se pueda transmitir todo este conocimiento a los jóvenes, ¿no? Entonces, ese es el camino que estamos tomando. Bueno, de hecho también le cuento que yo estoy colaborando con la Fundación Bahía de Portobelo, con la Galería Casa Congo. Vamos a decir que en estos momentos soy como artista de planta de la fundación, y esos son los planes que tenemos ya en mira para 2021, 2022, ya después de la pandemia. Son los planes estratégicos que tenemos, es como poder tener una escuela donde de hecho hemos hablado que Arturo sea el director general o el director de los artistas, no sé cómo se le llama eso, pero bueno, tener una escuela que se enfoque en todo, se enfoque en la parte cultural, en la parte artística, pero también en esa parte más, como le digo, que llene más, que la gente pueda conocer más de sus raíces, pues, esta parte que se me va la palabra en este momento. Bueno, pero en eso andamos, ¿no? Y eso es el trabajo. Pero ahora que estamos hablando de escuelas, ¿ok? Favor de hablar un poquito de tu experiencia cuando viniste aquí a Atlanta, a Spelman College, como profesor, dictando clases de pintura usando la estética Congo, y entonces también dictando conferencias sobre la cultura de los Congo. Bueno, eso tiene que ver con mi inicio como pintor, ¿no? Ya en las últimas edades de la adolescencia, tenía 18 años. Y bueno, fue una experiencia que fue la que cambió el rumbo de mi vida, por decirlo de alguna u otra manera. Porque yo, vamos a decirlo de una manera, yo estudié ebanistería, pero hasta ahí estudié ebanistería en el Instituto Profesional y Técnico de Colón, pero no tuve la oportunidad de una carrera universitaria. Entonces, a manera de ¿cómo se llama? De buscar algo que llenara ese espacio vacío donde que no podía haber llenado con una educación académica más avanzada. Eso me llevó de alguna manera u otra a entrar en el taller Portobelo, ¿no? Y entonces lo primero que pasa es que el taller Portobelo me abre la oportunidad de viajar a la Universidad Spelman College como profesor de arte, a enseñar mi arte y a dictar conferencias y todo lo demás con estudiantes allá de la universidad. Entonces eso fue como un giro total y completo a mi vida, ¿no? Entonces por eso es que ahí yo lo enfoco de la parte cultural y la parte social, porque esa experiencia
creo que fueron 3 o 4 experiencias que tuve allá en los Estados Unidos, cambiaron el sentido de cómo yo veía las cosas, por decirlo de alguna manera. Vamos a decir que de repente no tuve la oportunidad de seguir una carrera universitaria, pero sí puedo llegar a un nivel universitario como artista a enseñarle a estudiantes. Y entonces de ahí fue donde ya yo fui cogiendo como más en serio lo que significaba el taller Portobelo y cuál era el sentido. Porque vamos a decir que al principio de repente entré porque me gustaba pintar y bueno, es atractivo, a todo el mundo le atrae los colores, todo el mundo le gusta embarrarse la mano de pintura en A o Z momento, pero ya después de ahí, cuando ya empieza a funcionar y sin uno sabe hasta dónde esto nos iba a llevar, o sea, porque fue como montarnos en un barco y dejarlo que la brisa se lo llevara y no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos a dónde íbamos a llegar o si era un proyecto que iba a ser sostenible en el tiempo, más que todo. Porque somos bastante, más de 5 ya es bastante en un colectivo. Y un colectivo con cinco maneras diferentes de pensamiento es bastante conflictivo, que también es lo normal, porque para que la sociedad funcione tiene que haber algún tipo de conflicto, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, hemos ido avanzando. Yo personalmente como artista he ido creciendo como artista, he ido creciendo como persona, y tratando de ir mejorando mi arte poco a poco, con el conocimiento que tengo, irlo mejorando e implementándolo en diferentes técnicas. Por lo menos en el caso de la profesora Irna, mucho gusto, Irna, de saber de ustedes nuevo. Siempre recuerdo las clases de grabado que hicimos y también las clases de papel, de hacer papel con la cepa del árbol de banano. Esas son técnicas que yo tengo que en algún momento de mi vida las pongo en práctica y enriquecen mi técnica como artista. Y lo bueno también es que estaba trabajando con gente como artistas jóvenes, como Pajamu Peku, el organizador de este museo, con Amy Sherrill, la que pintó el retrato de Michelle Obama, y otros, ¿no? Que Coronique, René, etc. Bueno, vamos a regresar a ese punto en un momentito. Lo que quiero hacer, una cosa primero, si cualquiera de ustedes tiene una pregunta para el otro, a favor, dígame. Seguimos para adelante, pues. Sí, seguimos para adelante. Sí. Ya por ahí. Bueno, la primera pregunta, o sea, que estamos hablando del afro-latino, afro-latinex, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuál es su papel, o sea, su responsabilidad? ¿Qué piensa usted de su papel o su responsabilidad como artista o trabajadora cultural afro-latinex para su comunidad en particular y la comunidad de la diáspora africana en general? ¿Quién quiere empezar? Oh, gracias. Las damas primero. Y voy a dar la palabra sí. a Inna, porque fue la primera que habló. Para que Sí. Nada más. Bueno, qué fácil se le ha hecho a ustedes, ¿no? Porque soy mayor. Toca a mí porque soy mayor. Ay. De nuevo, querido, ¿cuál es la función? No, ¿cómo tú ves tu responsabilidad? O si piensas que tienes una responsabilidad a la comunidad afrodescendiente en tu país, en tu lugar, o en la diáspora africana en general. Oh, pues seguro. Vamos a aclarar, yo vivo en los Estados Unidos, así que son dos medio ambientes totalmente diferentes. Yo vivo en el estado de Connecticut, todavía 4 horas de Nueva York. Así que no estoy en el centro de las artes, pero vivo en una comunidad latina. Bridgeport, Hartford y todas esas áreas tiene una población muy grande puertorriqueña y latinoamericana y centroamericana. Y soy madre y soy abuela. Es importante decir eso, porque la responsabilidad mía como mujer y como mujer negra, como artista, como educadora, es traer nuestra cultura, nuestra descendencia, el legado de los ancestros
a la comunidad, a las escuelas, es enseñado, pues parte de ese proceso es enseñar, apoyar a la comunidad de que se descubra a sí misma y se celebre. Y celebre de dónde vienen, con orgullo, y que tengan un concepto y precepto de la historia, porque la historia que nos dan está distorsionada. Y es importante aclarar eso. Lo otro que es importante es identificar las instituciones que están trabajando en traer esa historia hacia afuera, a esa cultura. Por ejemplo, viviendo en Connecticut tenemos el Wadsworth Atheneum, que tiene una colección maravillosa sobre el centro de the Amistad, que es un recurso para no solamente los estudiantes, los artistas que vengan a hacer investigaciones. Y eso está en uno de los museos más antiguos de esta área. También tenemos las aportaciones de Marta Moreno Vega, que ha hecho centros de cultura caribeña negra. Por ejemplo, en Nueva York está The Caribbean Cultural Center African Diaspora, que es un recurso, y yo he usado mucho esos recursos y la comunidad también, que como artista uno apoya esos núcleos esos centros. Y ahí doy workshops, talleres y demás. También en Puerto Rico, porque mantengo la conexión en Puerto Rico, está el corredor afro, que Marta Moreno también acaba de hacer, de fundarlo, que es promoviendo la cultura del área de Loíza Aldea y demás en la isla. Y todas esas cosas son colaboraciones. Colaboraciones y es muy importante que los artistas a todo nivel se descubran a sí mismos y descubran a la cultura y conectándose con esas instituciones. Para terminar, quería también dejar saber que otras instituciones, por ejemplo, para mí, mi descubrimiento como artista de una cultura negra, realmente toda mi investigación y intercambio, mi descubrimiento ha sido en Cuba, con el Museo de la Casa África y Casa de las Américas, que constantemente hacen conferencias e intercambios culturales donde uno tiene la oportunidad de hacer investigación directamente sobre la cultura. Que esa ha sido mis experiencias y la importancia de mantener las instituciones y uno contribuyendo en esas instituciones y la comunidad. Muchas gracias, Imna. Entonces, ¿quién sigue? Sigo yo, según Gustavo. Dale. Sí, bueno, respondiendo a esa pregunta, Arturo, definitivamente yo siento una gran responsabilidad. Como dijiste, soy colonensa, vengo de orígenes bastante sencillos, humildes. Crecí en la calle, como creo que te he contado, crecí en la calle, una mamá muy trabajadora, y en ese entorno yo aprendí a ver también la magia de la gente, el poder, esa capacidad transformadora, y siempre soñaba con poder regresar a mi provincia y dar o tratar de proporcionar oportunidades. Entonces, en ese sentido, el trabajo que yo he hecho con los jóvenes a nivel internacional para empoderar su liderazgo va a todos los niveles. Por lo menos Gustavo es uno de mis bebés en el tema de liderazgo joven, para que participaba con nosotros en lo que eran los encuentros de jóvenes. El tema de liderazgo siempre ha ido dirigido a poder desarrollar esa capacidad creativa y productiva que todos tenemos y que realmente de alguna manera es la llave hacia nuestra libertad. Por otro lado, yo estoy enamorada de nuestra gente. O sea, yo estoy enamorada, y lo he dicho en mucho espacio, yo estoy enamorada del ser humano en sí, pero me fascina muchísimo lo que nosotros somos. El pueblo africano, la diáspora africana es un pueblo resiliente, es un pueblo creativo, y eso a mí me apasiona. Entonces el poder saber que Dios me ha permitido tener las herramientas para poder de alguna manera promover, mostrar al mundo de la forma más
positiva posible. Todo ese talento que nosotros tenemos es parte de, yo creo que de mi propósito de vida. Entonces yo voy a seguir promoviendo la cultura, el arte, en todas sus posibilidades, porque esa, como dije, es mi propósito, y hasta que Dios me dé vida, siento que tengo la responsabilidad de seguir ayudando y apoyando a mi comunidad en todas las formas posibles. Así que esa sería mi respuesta, Arturo. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora a tu bebé. Bueno. ¿Sabes qué, Uren? Es un placer recordar todos esos tiempos, todos esos proyectos que hicimos con la UNEP y todo eso también ha sido parte importante y fundamental en todo lo que es mi desarrollo humano como afroportobeleño. Bueno, respondiendo a la pregunta, coincido con Igna en la parte de celebrar nuestra negritud, celebrar esos logros que alcanzaron nuestros ancestros, ¿no? Y entonces, bueno, mi enfoque es como proyectar el arte como un modo de vida. O sea, más que todo en un lugar como Portobelo, que Portobelo, con todo lo bonito, espectacular y agradable que es, no tiene la suficiente fuente de ingreso. O sea, no tiene ninguna fuente de ingreso, porque contamos con una municipalidad que no existe, solamente es el nombre y el edificio que vemos ahí, que no voy a decir cómo está para no entrar tanto en detalle. Pero, o sea, no contamos con una autoridad en Portobelo, una autoridad que se esmere por el desarrollo humano de nosotros los afrodescendientes y todas las personas que vivimos en Portobelo. Entonces, mi trabajo siempre ha sido demostrar que a través del arte se puede vivir. Independientemente que las personas nos vean a nosotros los artistas como personas que vivimos en un universo paralelo, quiero demostrar que ese universo paralelo sirve para traer a la realidad aspectos fundamentales que nos pueden ser útiles en nuestra vida diaria, por lo menos dedicarnos a algo positivo, algo que redunde ya sea en el bienestar del pueblo o de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido me gusta, porque ahora que estoy acá en Chorrera, que la pandemia me obligó o me dio la oportunidad de permanecer más tiempo acá en mi casa de Chorrera. Yo pinto afuera en el portal y las personas cuando me ven pintando están encantadas. O sea, y todo el mundo quiere saber qué es lo que yo hago. Entonces yo me tomo ese tiempo para explicar a las personas qué es lo que yo hago. E incluso ayer escuché una conversación donde hay personas que ya se están inspirando en mi arte para hacer algunas que otras cosas. O sea, indirectamente sirve lo que siento que lo que yo hago sirve de inspiración a otras personas, ¿no? Entonces, ese es el norte. Bueno, y la responsabilidad es ¿cómo se llama? Es limpiar ese estigma que tienen de nosotros los negros, y más que todos los colonenses que nos tildan de cochinos, nos tildan de violentos, nos tildan de flojos, pero en realidad es porque no se dan las oportunidades donde podamos florecer, ¿no? Entonces, parte de lo que busco como artista es ver que las personas que tienen algún tipo de talento se den cuenta que pueden vivir de su talento. Que no es necesario que para ser alguien importante, no es necesario que vaya a la zona libre a trabajar con un empresario para poder ganarse un salario y entonces ser alguien, ¿no? Que puede ser alguien con un emprendimiento, viviendo de su propio arte, de su propio talento. No, con esto no quiero decir que tienen que abandonar su estudio ni nada de eso por el estilo, no. Además es muy importante que un ser humano pueda vivir de su cultura y por lo menos, como en mi caso, ganarse su sustento a través de su cultura, porque a mí me encanta el congo. Yo no puedo escuchar un tambor de congo porque me pongo a bailar congo, pero a la vez eso me sirve, también me genera mi sustento. Entonces, claro, es algo que me genera una cierta comodidad porque lo tengo todo siempre y cuando sabiendo aprovechar las oportunidades, porque se pueden tener las cosas a la vista, pero si no se aprovechan los recursos, entonces no sirve de nada. Y entonces eso es lo que estoy buscando, ¿no? O quiero lograr a futuro poder transmitir ese conocimiento a los jóvenes
pero para eso obviamente se necesita apoyo, y ese apoyo es que necesitamos como ese capital semilla del Estado para a través de ahí, entonces poder seguir transmitiendo nuestro arte, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho han sido, ¿cómo se llama?, iniciativa privada. El Estado no ha facilitado muchas cosas, ¿no? Bueno, esperemos que de aquí en adelante sí se pueda, y entonces que ese conocimiento, toda esta trayectoria, todo este aprendizaje que hemos tenido nosotros como artistas a lo largo de estos años se les puedan transmitir a las nuevas generaciones. Bueno, sabe que, bueno, ya creo que abriste la puerta para la segunda pregunta, que era, esto tiene más que ver con los retos de identidad que enfrentan los artistas afro-latinoamericanos en el mundo del arte contemporáneo. ¿Cómo el arte contemporáneo vea a usted, a nosotros, ¿no? Con esa identidad, específicamente, como dice, como tú has dicho, Inna, tú estás enfocando en una comunidad muy específica, pero entonces tenemos el arte contemporáneo. ¿Tú quieres empezar ahí, Inna? Hablando de... hay retos que en cuestión de identidad. Las puertas están abiertas para cualquier exposición de arte contemporáneo para usted. Sí y no. Sí Okay. y no. No. A ver, bueno, yo no estoy una jovencita, pues yo llevo mucho tiempo haciendo arte. En la lucha. Así que hay un currículum en el cual uno ha alimentado. Pero cuando uno comienza a trabajar de los temas que uno explora, que son más personales, que son colectivos, que son de concientización, pues esos temas no hace mucho. Realmente las puertas no han estado tan abiertas y tan receptivas que quizás en los últimos 10, 12 años. Porque antes esa temática siempre es muy fuerte, la gente no las quiere en las paredes, ¿por qué siempre se están quejando? ¿Por qué siempre hablan del dolor y no de las flores bonitas? Que si lo estamos mirando a un nivel comercial, lo que hacemos no es necesariamente lo que el comercio quiere. Pues en ese caso ya tienes parte de la población que no, wow, me quedo en inglés o en español. Some section of the population, parte de las secciones no tienen interés en eso, pero se ha desarrollado una sensibilidad en estos momentos, precisamente ahora, cuando la gente negra está en las calles reclamando quiénes son y sus derechos, hay más oportunidad de expresar quiénes somos. Porque, como le dije anteriormente, soy mayorcita aquí no quiero incluir a Arturo en lo mayorcito, pero soy más viejo que usted. no te quiero incluir, pero antes era casi un tabú poder reclamar quién era uno. Exacto. Y cómo se podía uno expresarse. Hoy en día está más abierto y la gente está más dispuesta. Poco a poco. Hay un mercado que también se está desarrollando que consume el arte de una forma diferente. Entonces esto me lleva a la otra pregunta, y esto se lo voy quiero que Brena empiece con esta, porque estamos hablando en general, ¿no? de pintores de masculino y femenino en total, pero creo, o mejor decirlo así. Y tú, Brena, que has viajado por todas partes del mundo trabajando con la cuestión afrodescendientes, hay una gran diferencia entre cómo se tratan a las mujeres en vez de a los hombres. Si puedes hablar un poquito sobre ese tema. Gracias, Arturo. Bueno, efectivamente es una pregunta que me encanta. Sí, ayer precisamente tenía una presentación con el Colegio de Abogados para hablar sobre los desafíos que tiene la mujer afrodescendiente. Entonces,
La mujer afrodescendiente tiene desafíos en todas las áreas, en todas las áreas. Yo creo que hasta para ser mujer hay desafíos, definitivamente. Y es una batalla, por lo menos incluso en el tema del activismo, de los derechos humanos, cuando nosotros hacíamos el trabajo, investigábamos, veíamos realmente el impacto, cómo la mujer afro experimenta esta interseccionalidad que la lleva a experimentar diferentes tipos de discriminación en todo sentido. En el área de negocios, nosotros hemos incluso hecho estudios que indican que la mujer afro, no solamente en Panamá, incluso en el Caribe, ayer hablamos del Caribe, la mujer afro está más educada que otros grupos humanos, sin embargo, solamente está ocupando, si acaso, el 10% de los espacios, en todas las áreas. Desde el arte, si queremos hacer un ejercicio más claro, podemos entender la música. Yo trabajo con músicos, con artistas, y hace un mes tuvimos un conversatorio con un investigador muy prestigioso de nuestro país, y él nos relataba la historia del calipso. Todos los calypsonian en el Caribe y en Panamá. Y yo llego a la pregunta de por qué todo es hombres y solamente había una mujer que ella prácticamente aporta al inicio del calipso. ¿Qué hace que la mujer no quiera involucrarse o no tenga notoriedad en el calipso? Y procesemos el ejercicio en otras áreas musicales, pasa lo mismo. Hay buenas artistas, buenas compositoras, pero no tienen la facilidad de poder desenvolverse porque definitivamente hay mucho machismo y hay mucha dificultad para que la mujer, para que el hombre entienda la igualdad o la capacidad que tiene la mujer de desenvolverse en cualquier área. También quería acotar un poquito en la pregunta que le hiciste a Inma sobre el tema de la dificultad. Yo, en mi papel como productora de televisión, de promover y proyectar el arte, yo recuerdo que cuando yo tenía el programa Conexión Caribeña, cuando iniciamos, la gente está muy acostumbrada a ver el tema afro de una forma muy comercial, muy folclórica, que no es que sea malo, sino es sobre la idea que ellos tienen de nosotros, no realmente sobre quiénes realmente somos. Y para mí hacer un programa que solamente proyectara lo bueno, y que no proyectara lo real, lo difícil que es ser afro-caribeño en nuestro país, en los otros países de la región, era imposible. Cuando yo empecé a presentar información, a educar a la población en temas complejos como el tema de la esclavitud, de la discriminación, yo tenía sponsor o patrocinadores que me decían, no quiero que hables de eso porque es muy negro, la gente piensa que es muy acomplejado y Y yo tuve que llegar a la decisión de que si quedaba con un patrocinador, y tú ves, algunos de esos patrocinadores eran afros. Hay afros y personas negras que tienen miedo de abordar ese tipo de temas porque piensa que la opinión pública va a considerar que ellos son acomplejados o que están apoyando programas radicales o propuestas culturales radicales. Y mi decisión fue simplemente seguir haciendo lo que yo sentía que tenía que hacer y perder a mis patrocinadores. Y nunca dejé de hacer lo que estaba haciendo, educar a la población. Yo trabajaba con algunos de los editores y los productores eran jóvenes, y en uno de los programas hablamos del apartheid. Y el chico tenía como 28 años y él no tenía idea, increíble, de lo que era o significaba el apartheid. Entonces, eso de alguna manera reafirmaba en mí la convicción de que tenemos que seguir trabajando para educar. No es un tema de quedarnos atrapados en el dolor, porque hay dolor, es una realidad, pero tenemos que tomar ese dolor y convertirlo en ese poder para transformar y empoderar a las nuevas generaciones. Yo rescato algo de lo que planteaba Gustavo y también Inma sobre el tema de la celebración. El tema de la celebración, o sea, nosotros vivimos, yo como activista, he vivido una vida, tengo una educación, me he educado en varias partes de Estados Unidos, en Europa, he tenido una educación que me permitiría dejar lo que estoy haciendo en materia social y meterme al mundo de los negocios de lleno y ganar buen dinero. Pero eso realmente no va a satisfacer mi alma, no va a llenar mi corazón. Y yo creo que algo importante de esto es la celebración de nosotros, de perder el miedo a reivindicar nuestra herencia, a reivindicar nuestra ancestralidad, es parte de ese rompimiento de esclavitud mental que de alguna manera hemos estado sometidos históricamente. Y nosotros, y algo que quiero decir, o sea, me encanta Gustavo,
porque Gustavo, desde que yo lo conozco, él está en el arte. Nunca he visto a Gustavo que me dije, no, dejé de pintar para hacer esto. Él es una persona que ha sido resiliente y es exitosa, y le auguro muchísimo más éxito en el futuro. Y nosotros también tenemos que sacar tiempo para ser felices. Y esa es la parte del arte. Muchas personas que son artistas no quieren ser artistas porque, como bien dijo Gustavo, piensan que haciendo arte no van a poder sobrevivir. Entonces, ahí hay un desafío en los líderes de la nación afro y no afro de poder garantizarle o de brindarle esa sensación de seguridad al artista para que él pueda dedicarse de lleno a lo que él ama, y vamos a tener sociedades felices. El africano, el afrodescendiente tiene que darse el permiso, tiene que tomarse la libertad de ser feliz y, como bien dijo Gustavo, hacer lo que ama a toda costa. Yo realmente me comprometo desde los espacios donde voy a seguir liderando a poder meter mi granito de arena para poder permitirle a los africanos y africanas que viven en este continente el ser feliz haciendo lo que aman a través del arte, a través de otras expresiones que de alguna manera son, como habíamos dicho, esa manifestación de nuestra ancestralidad, toda esa carga en nuestro ADN, de todo ese conocimiento que nosotros recibimos y que lo manifestamos a través del arte, a través de nuestra cultura. Y bueno, de verdad me encanta, y puedes contar conmigo, Arturo, como siempre. Buen dicho, buen dicho. Muchas gracias, Lorena. Mire, estoy mirando el tiempo y quiero dejar un poquito de tiempo para la audiencia. Pero, Imna, ¿tú quieres añadir algo a lo que... Sí, me gustaría. Sí, estoy de acuerdo con Lorena y con Gustavo. Y desde el punto de vista de la academia, uno de los retos que se tiene es que nuestros estudiantes negros, latinos, se les hace muy difícil entrar en el campo del arte porque los padres piensan que no van a ganarse la vida. Y se les hace y son sumamente talentosos. Y a veces hay que hacer un gran trabajo como maestro para hacerle validar de que la experiencia es importante, porque el artista es el que articula la cultura de su gente. Y si nosotros no entusiasmamos a nuestros propios hijos que se expresen, que hagan arte para expresar esa cultura, pues nos quedamos sin una voz. Y el arte es la voz del pueblo. Exacto, y el alma también. Muchas gracias. Gustavo. Gustavo. Ya, hello. Aquí estoy. O sea, acotando un poquito a lo que dice Lorena y dice Imna, nosotros ya de hecho ya nosotros llegamos a la conclusión de que la manera más fácil de transmitir todo este potencial afropanameño, afroamericano a la juventud es a través de las escuelas. En nuestra escuela hay absolutamente nada que tenga que ver con lo que realmente nosotros somos como afrodescendientes. Solamente lo que hay en la historia de Cristóbal Colón descubrió América y listo, punto. No hay nada que te lleve un poquito más allá a saber quién eres tú, de dónde saliste, quiénes fueron tus ancestros, el por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a trabajar con las escuelas acá en el distrito de Portobelo. Primero, enfocando el arte como un oficio, enfocando el arte como un oficio, que los estudiantes desde el jardín de infancia ya tengan la noción de que el arte es un oficio en que en un futuro se puede vivir siempre y cuando se obtenga la experiencia y la técnica adecuada del arte se puede vivir, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que ya nosotros hemos empezado. Ha quedado un poquito rezagado por la pandemia, pero con la Fundación Bahía Portobelo y la Galería Casa Congo, ese es uno del principal proyecto que estamos lanzando, ¿no? Y entonces de ahí hacer iniciar un concurso de arte interescolar con todas las escuelas del distrito. O sea, ya con eso se le va vendiendo la idea a los estudiantes. Entonces ya es algo que viene saliendo de la escuela. Los niños lo traen a la casa y entonces el padre o el familiar que no está muy empapado de lo que es el arte, ya a ese niño le vende la idea de que es un artista, que el artista no es solamente la persona que vemos en la televisión cantando con bling bling, con carro de lujo, con mansiones. O sea, que el artista es algo mucho más que eso, que es un ser humano sensible, que tiene vivencia, que tiene una raíz artística que proviene de África.
que tenemos mucho talento y entonces con eso podemos subsistir, ¿no? Y agregar materia fecunda a la sociedad, ¿no? O sea, aportar un granito de arena para que o sea, nuestra sociedad sea mejor. De cada uno de sus diferentes trincheras y de sus diferentes puntos de vista, pero los artistas tenemos, además de parecer artistas, tenemos que ser artistas, y lo que nosotros hagamos repercute tanto en nuestra vida como en la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, más que todo, ese es el objetivo que como artistas tenemos que lograr, ¿no? Ya sea aquí en Panamá o en cualquier lugar del mundo. O sea, entonces, en ese orden de ideas, lo importante es que tengamos conciencia de lo que somos, de dónde nacimos, por qué somos africanos, por qué, la razón de también por qué nuestros ancestros llegaron acá a las Américas, porque aquí las Américas no trajeron no trajeron a cualquier persona, trajeron a las personas más eruditas, más superdotadas de la sociedad africana, la traían y la esclavizaban como castigo. Entonces, de ahí nosotros damos todo ese talento, que ese talento tampoco ha sido, que no es por gusto que lo tenemos. Bueno, no, ya estamos casi terminados. Okay. Nadie está haciendo preguntas, pero si no está celebrando negritud, etc. Pero una cosita, hablé para que sepa, hablé con Sandra ayer, y hablando para que ustedes sepan, nosotros estamos tratando de empezar una escuela de arte de Portobelo. Y dos cosas que yo quiero, que además de cuestiones de arte, son la historia del Congo en Portobelo, en esa área, y también la historia de arte africana. Me interesa dictar una conferencia o una serie de conferencias, un curso, ¿no? Para que, porque lo más importante para el arte es primero la idea, ¿no? El concepto. Entonces, ¿cómo se fabrica eso? Mire, mis amigos, estamos ya en 12:59 y me parece que antes que nos corta, quiero agradecer a ustedes muchísimo y también a Pahamu y a Dama. Un gran placer. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir en nuestras conversaciones. Todo esto ha sido súper bien.